Tu carrera es un chiste y tu padre te empuja a aceptar un patrocinio para salvarlos. Te negás, harto de todo. Pero al volver a casa, unos cobradores ya están ahí. Y no vienen por el dinero de tu padre. Vienen a buscarte a vos, el verdadero pago de la deuda. A diferencia del prota, el único patrocinio que te pido es que firmes tu suscripción con un like. Es gratis y no tenés que mover el culo por nadie. Seo Yeon-oh no le estaba pasando nada bien. Sus aspiraciones de ser actor chocaban una y otra vez con la cruda realidad de la industria. En una reunión que prometía poco, un hombre mayor no dudó en bajarle los humos. Le dijo que su aspecto no era lo suficientemente fuerte y que le faltaba experiencia, insinuando que la única manera de avanzar era pagando o por influencias. Seo Yeon-oh intentó defenderse, de verdad quería cualquier papel, lo que sea, pero el otro, con una actitud paternalista, le tiró la bronca, explicándole que si aceptaba cualquier cosa, se ganaría una reputación de el que acepta todo. Frustrado y con una pila de reproches encima, Seo Yeon salió a tomar aire. Se sentía como si hubiera ido a esa reunión solo para que le recordaran lo mal que estaba. Pero justo cuando la desesperación empezaba a pesarle, el celular le vibró. Del otro lado, una voz formal se presentó como el secretario de una tal Haegang Produce y le soltó una propuesta que lo dejó helado. El CEO de su empresa quería ayudarlo, con un patrocinio. La palabra patrocinio le sonó a chiste. ¿Creían que por ser un actor sin nombre iba a saltar de alegría por cualquier oferta? No, gracias. Con toda la dignidad que le quedaba, Seo Yeon rechazó el ofrecimiento de plano. El secretario, sin inmutarse, le dijo que se tomara su tiempo para pensarlo y le dejó un número de contacto antes de cortar. Todavía algo indignado, pensando en lo que le habían propuesto, Seo Yeon se fue para su casa. Al llegar, encontró el ambiente de siempre, su papá tirado en el piso, relajado, y su mamá ocupándose de la cena. El desorden era habitual, pero Seo Yeon, con un suspiro, empezó a juntar la ropa y se ofreció a limpiar más tarde. Mientras cenaban, Seo Yeon-oh les contó a sus padres sobre la llamada de Haegang y la propuesta de patrocinio, con un tono de incredulidad. Su papá, que no entendía de qué hablaba, le preguntó, y Seo Yeon-oh, quizás con un poco de humor negro o para simplificarlo, le explicó que un patrocinio era como salir con una mujer rica que te da plata a cambio de favores más personales. La reacción de su padre y un joven que estaba con ellos fue instantánea. ¿Eso significaba que iba a conseguir papeles importantes y filmar comerciales? La idea de que Haegang era una empresa gigante de repente cambió la perspectiva de todos, incluyendo la de Seo Yeon-oh. Su padre, entusiasmado, le palmeaba la espalda. «Yeon-oh, esto es como si hubieras ganado la lotería, ¿no te parece?» Yeon-oh, perplejo, apenas pudo responder con un «¿qué?». El entusiasmo de su padre era contagioso, pero las implicaciones no eran tan claras para él. Con una sonrisa incómoda, tuvo que preguntarle a su padre si, en pocas palabras, le estaba sugiriendo que sacara provecho de sí mismo de una manera inapropiada. Su padre, sorprendido por su reacción, le cuestionó si era para tanto, restándole importancia. «No es fácil conseguir un trabajo donde podés mover el culo y hacer plata», le dijo su padre riéndose. «Y tu cuerpo al final se gasta, ¿viste?». Yeon-oh solo podía quedarse en silencio mientras su padre seguía hablándole de que se volvería un pez gordo como él. El ambiente se sentía cada vez más tenso e incómodo para Seo Yeon-oh, que solo quería salir de ahí. De repente, un golpe fuerte en la mesa interrumpió la charla. Era su madre, gritando para que los dos se callaran. Pero ya era tarde. Seo Yeon-oh, harto de que trivializaran una situación tan importante, explotó. Se levantó y le gritó a su padre, «Si eso es lo que querés, anda a mover el culo vos. Si es tan bueno, vos deberías probarlo». Su padre lo miró, desconcertado, preguntándole por qué se enojaba tanto. Pero Yeon-oh no esperó respuesta. Salió de la casa dando un portazo. Una vez afuera, lejos del caos familiar, Seo Yeon-oh se sentó en unas escaleras. Prendió un cigarrillo mientras las colillas de los anteriores se apilaban a sus pies. La frustración y la amargura lo invadían. Se preguntaba de quién era la culpa de vivir así, de la situación económica que los ahogaba. ¿Es normal que tu propio padre te diga que aceptes un patrocinio tan a la ligera?, se cuestionó, mientras un «mierda, de verdad que no quiero» escapaba de sus pensamientos. Pero la calma duró poco. Ruidos extraños venían de la casa, como si algo se hubiera caído. Sabía que se habían quedado demasiado callados de repente, pensó Yeon-oh, sintiendo un escalofrío.
Volvió corriendo y, al entrar, la escena lo dejó sin aliento. Su padre estaba arrodillado en el suelo, rodeado de unos hombres. Uno de ellos, con una camisa llamativa y un aura imponente, le sonreía a su padre, que tenía un ojo morado y estaba a punto de firmar un papel. Yenó no podía creer lo que veía. El hombre de la camisa, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, se fijó en Yenó. «Oh, ¿quién es este?», dijo, y sin esperar respuesta, se acercó a él. «El jefe te ha estado esperando, actor Seo». Con un movimiento lento y calculado, la mano del hombre se deslizó por el hombro de Yenó. La tensión era palpable. Yenó reaccionó de inmediato, apartando bruscamente. «¡Quita tus manos de mí!». Pero el hombre solo sonrió más. En ese momento, su padre, todavía arrodillado y con una risa nerviosa, le suplicó: «Yenó, rápido, decile, jefe Cheon, son 8,000, ¿verdad? Mi hijo puede pagar todo eso de una vez». Yenó estaba en shock. ¿El patrocinio era esto? Intentó mantener la calma, acercándose al jefe Cheon. «Jaja, ¿qué?», dijo, riendo sin gracia. «Te voy a explicar todo esto, así que salgamos a hablar primero». El jefe Cheon, con un gesto aún más invasivo, le tocó la cara antes de acceder a salir. Ya afuera, en la calle, el jefe Cheon encendió un cigarrillo. Con tono relajado, le preguntó a Yeon si su padre se había vuelto loco, si había ganado la lotería. El aire se llenaba de humo mientras el hombre seguía su discurso, pero rápidamente se puso serio. «Solo sabe que toda esa charla de que lo va a pagar de inmediato es mentira», le dijo, refiriéndose a la deuda de su padre. Yeon-oh, intentando defender lo indefendible, le respondió que su padre ya había estado en esa situación varias veces y que les estaban pagando cada mes, así que les pedía que dejaran de aparecer tan de repente. Pero antes de que pudiera terminar, un golpe seco resonó. El jefe Cheon, sin dudar, abofeteó a Seo Yeon-oh. Ahora, con Seo Yeon-oh en el suelo, aturdido y con la cara enrojecida por el golpe, el jefe Cheon se paró sobre él. «¿Así que crees que ya es suficiente con esto?», le preguntó con desprecio, y añadió que tanto él como su padre eran unos genios para hacerlo enojar. Quería saber si Yeon-oh tenía alguna idea de la verdadera cantidad que su padre debía. En un gesto intimidante, el jefe Cheon lo agarró del pelo para forzarlo a mirarlo a los ojos y le reveló la cruda verdad. Lo que pagaban cada mes era solo el interés. La deuda principal, la gorda, seguía ahí. Yeon-oh intentó protestar, pero el jefe Cheon no le dio espacio. Sacó un cuchillo y sin pensarlo 2 veces, lo colocó cerca de su cuello. «Tenemos una salida fácil, ¿sabes?», le dijo, y con una mirada cargada de intenciones oscuras, le sugirió que podría vender lo necesario para saldar la cuenta. Con el cuchillo aún peligrosamente cerca, insinuó que la juventud de Yeon-oh era un privilegio que podían explotar. La amenaza era clara y degradante: pagar la deuda de la forma más humillante posible. Yeon-oh, con sangre goteando de su boca, no pudo responder. Solo en el suelo, Yeon-oh intentaba asimilar el golpe físico y la humillación. Se limpió la sangre, pero la herida más profunda era la que se abría en su desesperación. «Esto no puede ser el final», se dijo, mientras se preguntaba por qué él tenía que cargar con las deudas de su padre, quien solo las usaría para seguir apostando. Su mente lo llevó a un recuerdo amargo. Su padre, en el pasado, le había sugerido conseguir un trabajo fácil donde ganar plata y que su cuerpo se desgastaría con el tiempo. Esa idea ahora resonaba con las amenazas del jefe Cheon. Yeon-oh se preguntó si la única salida era cerrar los ojos y aceptar una situación degradante, ya que en su desesperación parecía que no tenía otra opción. Y así, con el peso de la desesperación, Seo Yeon-oh se dirigió al edificio de Haegan Produce. El lujo y la pulcritud del lugar contrastaban con la miseria de su situación. Pensó en cómo, si pagaba la deuda de su padre, al menos podría evitar que siguiera apostando, incluso si eso significaba tener que golpearlo. No importaba lo que tuviera que hacer, quería detener ese ciclo. Al entrar, un señor con traje lo saludó y le indicó que pasara. Dentro, en la opulenta oficina, lo esperaba otro hombre, sentado en un escritorio, con una presencia imponente. «Actor Seo Yeon-oh, ¿verdad?», le preguntaron.
Al darse cuenta de que el patrocinador era un hombre, Yeon-oh no pudo evitar un pensamiento angustioso. ¿Tengo que aceptar el patrocinio de un hombre? El secretario le presentó al director ejecutivo, Kwon Jae-hyuk, y le repitió que tenía total libertad para aceptar o rechazar las sugerencias y que no habría desventajas si se negaba. Los detalles, le aseguraron, se los darían una vez que aceptara. Kwon Jae-hyuk, con una actitud distante, apenas lo miraba mientras revisaba unos papeles. Yeon-oh se sentía insignificante, preguntándose si el CEO realmente estaba interesado o si solo lo había llamado para jugar con él. Finalmente, el CEO dejó caer los papeles sobre la mesa. «Ahora que escuchaste todo», dijo Kwon Jae-hyuk con una mirada que hizo a Yeon-oh estremecerse. La decisión estaba en sus manos, pero las opciones se sentían cada vez más limitadas y peligrosas. Kwon Jae-hyuk no perdió tiempo y sin rodeos le pidió que empezara a desvestirse ahí mismo en la oficina. Yeon-oh se quedó helado, la vergüenza y el shock le golpearon de lleno. ¿Aquí? ¿Ahora?, pensó, sintiendo que todo era una broma de muy mal gusto. Kwon, al ver su indecisión, le advirtió que si iba a perder el tiempo, era mejor que se fuera. Incluso le preguntó al secretario si necesitaba ayuda para desvestirse. Cuando el secretario se acercó, Yeon-oh, con un último intento de aferrarse a su dignidad, apartó la mano que le ofrecían con un «no me toques». Decidió desabotonarse la camisa él mismo. Mientras lo hacía, Kwon Jae-hyuk lo interrumpió, preguntándole qué creía que estaba haciendo. «Dijiste que me sacara todo», respondió Yeon-oh, sonrojado y tragando saliva, mientras seguía quitándose el resto de la ropa hasta quedar solo en ropa interior. Kwon Jae-hyuk lo observó atentamente y luego le preguntó al secretario si Yeon-oh cumplía con lo que buscaban, algo que encajara con el ideal que tenía en mente. Yeon-oh se sentía completamente expuesto, no solo físicamente, sino emocionalmente. Pensó para sí mismo lo poco que sabía sobre los hombres y la humillación de tener que pasar por esto frente a todos. El CEO, con una mirada penetrante, le hizo una pregunta muy íntima, si alguna vez había estado con un hombre. Yeon-oh, abrumado, respondió que no. Kwon, con un tono casi burlón, le dijo que bien por vos. Luego le dio instrucciones claras. Si estaba saliendo con alguien, tenía una semana para terminar esa relación, porque no quería problemas mientras fuera a ser su compañero sentimental en el futuro. Yeon-oh, aún confundido, le preguntó qué quería decir con compañero sentimental. Kwon Jae-hyuk, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, explicó: quería que actuara con él como si no pudieran vivir el uno sin el otro. Con eso, el secretario le entregó un objeto, sellando de alguna forma el acuerdo tácito. Yeon-oh, semidesnudo y con el corazón en un puño, entendió la cruda realidad de su patrocinio. De vuelta en su casa, acostado en la cama, la cabeza de Yeon-oh no paraba. Se sentía humillado, y la idea de ser el compañero sentimental de alguien sin siquiera saber qué implicaba eso, lo carcomía. Me hubiera gustado que me avisaran antes, pensaba, que me dijeran qué tenía que preparar. La resignación se apoderaba de él, deseando solo que todo pasara rápido, cerrar los ojos y que terminara ya. Pero los deseos no se hacen realidad tan fácil. Al día siguiente, o quizás ese mismo día, Hagan lo llamó de improviso. Él estaba trabajando como extra en una filmación, lo que ya era un esfuerzo para su frágil carrera. Trató de explicar por teléfono que tenía compromisos, que no podían simplemente convocarlo de la nada. «No podés llamarme así sin más», les dijo. Sin embargo, su discusión telefónica no pasó desapercibida. Un miembro del equipo, molesto, le reprochó que se creyera una superestrella y lo echó del set. Yeon-oh, abrumado, se disculpó una y otra vez, sabiendo que su agente seguramente lo iba a regañar, o peor, a despedir. No tardó en aparecer un auto de Hagan. Un asistente lo identificó como el actor Seo Yeon-oh y lo invitó a subir al asiento trasero. Para su sorpresa, Kwon Jae-hyuk ya estaba dentro, mirando algo en su tablet con su habitual aire imponente. El secretario, desde el asiento del copiloto, le preguntó a Kwon si querían vestir a Yeon-oh con ropa más apropiada para el siguiente destino. Kwon, con una leve sonrisa, respondió que no hacía falta, que cuanto más chabacano, mejor. Era evidente que disfrutaba de la humillación. Yeon-oh, sintiéndose cada vez más acorralado, intentó poner un límite. Le dijo a Kwon que no le gustaba que lo llamaran sin previo aviso, que él también tenía una vida y que agradecería saber los planes con anticipación. La respuesta de Kwon fue fría y directa.
Si no podés con el papel, solo decilo. La amenaza implícita era clara. Si no aceptaba las condiciones, el trato se caería y la deuda de su padre seguiría allí. El pánico le invadió. No es lo que quise decir, se apresuró a aclarar Jen-Oh, dándose cuenta de su impotencia. Poco después, el auto llegó a un nuevo destino, llevándolo aún más profundo en esa nueva y angustiante realidad. El nuevo destino era un elegante restaurante o lobby de hotel, donde Kwon Jae-hek fue rápidamente reconocido por otro empresario importante. Mientras hablaban de su regreso a Corea, Jen-Oh se sentía fuera de lugar, preguntándose si a esto se refería Kwon cuando dijo que lo vestiría para su papel. La tensión era palpable. Kwon, notando la incomodidad de Jen-Oh, se inclinó hacia él y le habló al oído con un tono burlón. «No estés tan tieso, pareces un bloque de hielo», le dijo, insinuando si necesitaba un calentamiento mientras le pasaba una mano por el brazo. Jen-Oh se encogió, consciente de las miradas discretas del personal y de los otros comensales. Los meseros los guiaron a una mesa, donde intentó recuperar algo de compostura. Durante la comida, Kwon no aflojó la presión. Por debajo de la mesa, tomó la mano de Jen-Oh, acariciándola suavemente, haciendo que se estremeciera de nervios. Jen-Oh, abochornado, le pidió que parara, que la gente los estaba mirando. Pero Kwon solo sonrió. «Es divertido ver cómo se estiran para chismear», contestó, sabiendo que vamos a hacer la comidilla del día, que Kwon Jae-hyuk trajo a un hombre de compañía. Jen-Oh se sintió aún más humillado, cuando Kwon se llevó su mano a los labios y la besó abiertamente. No contento con eso, Kwon repitió el beso, esta vez con una pregunta más directa y desafiante. ¿O acaso necesitas más convencimiento? Jen-Oh tragó saliva, el nerviosismo al máximo. Kwon entonces le dio un pequeño mordisco en el dedo, una provocación que hizo que Jen-Oh reaccionara de golpe, apartando la mano con un rápido movimiento. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó, entre la sorpresa y la indignación. Kwon lo miró con calma, sin rastro de arrepentimiento. «Hasta ahora», le respondió, «tu actuación, Seo Jen-Oh, no me resulta creíble en lo más mínimo». La respuesta de Kwon dejó a Jen-Oh en una posición aún más vulnerable, culpándolo por su propia incomodidad y reforzando la idea de que estaba obligado a actuar como el compañero sentimental que Kwon exigía. Mientras lo dejaban en la calle, el secretario le preguntó a Jen-Oh dónde quería que lo bajaran. Todavía digiriendo lo que había pasado, Jen-Oh se atrevió a preguntar si eso era todo lo que se esperaba de él. Kwon, sin mirarlo, lo interrumpió, insinuándole que su actuación había sido tan mala que ni siquiera había podido comer tranquilo. La vergüenza invadió a Jen-Oh, que solo pudo agachar la cabeza y prometer que mejoraría para la próxima. Ya solo, suspiró, frustrado. Haber saltado su audición para un almuerzo tan humillante le parecía una burla. Justo cuando pensaba en lo injusto de todo, su celular vibró sin parar. Eran varias llamadas perdidas del número del Seo Nim. Cuando finalmente atendió, era el secretario, irritado, exigiéndole que fuera a la empresa de inmediato. No entendía nada. Al llegar, el secretario lo recibió con una actitud inesperadamente amable, casi paternal. Le entregó un guión para una miniserie y lo felicitó por su talento, asegurándole que el director Kang Hyung-yu de Deep Silence lo había pedido específicamente para un papel. Que apenas llevaba un año como extra, no pudo evitar sentir que algo no cuadraba. Era demasiado bueno para ser verdad. Mientras tanto, en una elegante cena, Kwon Jae-hyuk se encontraba con un hombre mayor, a quien todos parecían respetar y que por su tono era el chairman. El chairman, sin rodeos, le preguntó a Kwon si recordaba por qué lo había hecho regresar a Corea. Kwon asintió, pero el hombre no se detuvo ahí. Lo advirtió sobre la reputación que debía mantener y le exigió que no dejara que circularan rumores extraños sobre él. Kwon, con su usual sonrisa enigmática, preguntó qué tipo de rumores. El chairman, visiblemente molesto, golpeó la mesa, recordándole a Kwon que sabía exactamente de qué estaba hablando. Una de las mujeres presentes en la mesa intervino, tosiendo sutilmente y aconsejándole a Kwon que escuchara al chairman. La tensión en la mesa era palpable. Kwon, despreocupado, apenas le dio importancia a la advertencia del chairman. Con una sonrisa de lado y un trago de vino, lanzó un comentario cínico sobre si las bromas familiares no eran bienvenidas en la mesa. El chairman, visiblemente molesto, no se guardó nada y le exigió a Kwon que terminara de inmediato con ese enredo de los rumores, dando a entender que sabía perfectamente de su relación con Jo-no y que era solo una aventura más.
Pero Kwon, lejos de ceder, simplemente respondió con un desinteresado «lo voy a pensar» antes de levantarse y marcharse, diciendo que el resto disfrutaría más la cena sin él. La escena cambió y el chairman, frustrado, se reunió con uno de sus asistentes. Estaba convencido de que Kwon tenía un plan detrás de todo esto y le ordenó a su hombre que lo mantuviera al tanto de cada uno de sus movimientos, especialmente en lo que se refería a su supuesto amante. Mientras tanto, Seo Yeon-oh esperaba afuera, con los brazos cruzados, una vez más llamado por Kwon. Sabía que esto era para seguir alimentando los rumores. Pensó para sí mismo que no podía volver a fallar en su papel, que esta era su oportunidad de saldar todas sus deudas si hacía las cosas bien. Cuando Kwon llegó en su auto, el actor se puso nervioso al instante. Kwon se bajó, lo miró con esa sonrisa enigmática y le preguntó si había esperado mucho. Yeon-oh, sonrojado y un poco aturdido por la cercanía, apenas pudo decir que acababa de llegar. La tensión era palpable, pero la necesidad de saldar sus deudas lo forzaba a seguir el juego. Poco después, ya en el auto, Kwon notó que un vehículo lo seguía discretamente por el puente. Su chofer le preguntó qué hacer al respecto. «El chairman está impaciente», comentó Kwon con una calma inquietante. Y cuando le ofrecieron deshacerse del seguidor, simplemente respondió: «No, déjalo que siga». Parecía que Kwon no solo era consciente de la vigilancia, sino que la estaba permitiendo como parte de su propio y calculado juego. Yeon-oh, con cierto nerviosismo, le agradeció a Kwon por haber intercedido para que consiguiera el papel en la miniserie. Pero Kwon no tardó en recordarle que no se lo tomara a la ligera, solo porque era un patrocinio, y que esperara un buen desempeño, porque su reputación también estaba en juego. Yeon-oh aseguró que entendía, pensando para sí mismo que quizás no lo mantendría atado por mucho tiempo, lo que le dio un pequeño respiro. Pero esa mínima esperanza se esfumó cuando Kwon de repente lo tomó por la nuca y lo besó. Yeon-oh, completamente sorprendido y avergonzado, apenas pudo reaccionar, agarrándose a la ropa de Kwon mientras se daba cuenta de que alguien los estaba fotografiando. Kwon, con una sonrisa en la cara, le explicó sin rodeos que el beso era para el hombre del chairman, que los estaba observando al otro lado de la calle. «No seas tieso», le dijo, «actúa natural». Más tarde, ya en un ambiente más privado, Kwon seguía insatisfecho con la actuación de Yeon-oh. Le recriminaba que si un papel tan bien pagado era tan difícil para él y si acaso necesitaba que le dijera todo lo que tenía que hacer. Cansado de la situación, Yeon-oh se atrevió a responderle que no le daba un guión, que no le anticipaba nada y que no podía esperar que hiciera ese tipo de cosas de la nada, en plena calle. Kwon se acercó, desestimando la queja de Yeon-oh. «¿Actuar como mi amante? ¿Eso es algo que tengo que explicarte con un guión?», le preguntó, para luego desafiarlo directamente. «Bueno, probalo ahora. Besame. Ahora que ya te lo dije de antemano, ¿cómo lo harías vos?». Yeon-oh, sin otra opción, hizo lo que le pedía. Kwon lo observó con una mirada fría y analítica, como evaluando cada gesto. Kwon se le acerca y toma las riendas, transformando el beso en algo mucho más intenso y forzado, dejando a Yeon-oh sin aliento y a la defensiva. La situación lo abruma, pero Kwon no se detiene. Lo empuja hacia la cama y en medio de la confusión le aclara que todo eso es una prueba, que tiene que asegurarse de que vos podés seguirle el juego si el chairman los ve en la intimidad. Lo que menos le importa es el deseo, solo le interesa tu capacidad para actuar. Yeon-oh, humillado y más confundido que nunca, no sabe qué hacer. Intenta seguirle el juego a Kwon, se disculpa, pero se da cuenta de que la indiferencia del CEO es genuina y que no hay nada más que una fría evaluación en sus ojos. Kwon, sin más, se viste y le tira una tarjeta de crédito en la cama diciéndole que se quede y gaste, que es lo que le conviene. Se despide con un «nos vemos la semana que viene» y se va, dejando a Yeon-oh solo en el cuarto. Al quedarse solo, Yeon-oh se lamenta por su inexperiencia y por la presión que siente. No quiere que Kwon se dé cuenta de su falta de experiencia, porque eso podría afectar todo el acuerdo. A pesar de su angustia, la noche le trae un descanso inesperado. Se sorprende al darse cuenta de que durmió profundamente, sin escuchar la alarma, y se levanta. Ya sentado en la cama, agarra la tarjeta de crédito que Kwon le dejó, una clara señal de que esto es solo una transacción.
Kwon ya se había ido, Jon-ho se quedó en su cama con la tarjeta de crédito en la mano, preguntándose por qué Kwon lo había elegido a él. No le hacía sentido. Si no le interesaba de verdad y solo se molestaba con sus errores al actuar, ¿por qué no buscar a otro actor con más experiencia? Un suspiro de frustración se le escapó. Igual, ya que estaba en esto, debía usar la plata para lo que servía. Se levantó, todavía sintiendo el cuerpo dolorido, pero decidido a enfrentar el día. Al volver a casa, encontró a su familia celebrando. Su mamá y su papá estaban cocinando, y su papá, emocionado por haber ganado en el juego de cartas, le gritó que era porque su hijo iba a salir en televisión. Jon-ho se sorprendió, pero su hermano le explicó que había dejado el guión de la miniserie a la vista. Con la familia alrededor, comiendo y charlando, Jon-ho intentó sonreír, pero por dentro solo pensaba en la deuda. Decidió que iba a pagar todo lo antes posible, y quizás así su papá también dejaría de apostar. Esta esperanza, aunque pequeña, le daba fuerzas. Más tarde, en la oficina de los cobradores de deuda, Jon-ho entregó los 2 millones de wones que había recibido de Kwon. Pero el tipo que lo atendió, un hombre con una camisa llamativa y el pelo recogido, se burló. ¿Solo esto? ¿Tu patrocinador es el dueño de una tienda de segunda mano o qué? Jon-ho preguntó si su padre les había dicho algo, y el hombre, con una sonrisa fría, le dio a entender que sí. Sos un hijo muy dedicado, la verdad. Después de todo, hasta vendes tu propio cuerpo para darle plata para sus jueguitos de cartas, ¿no? El cobrador, con un gesto intimidante y muy cercano, le insinuó que ya sabía de qué se trataba el patrocinio, tocándolo de una manera despectiva. Pero a Jon-ho se le llenó la paciencia. Con el rostro encendido de rabia, le gritó que se quitara de encima y que iba a pagarles el resto de la deuda principal pronto. El hombre, sorprendido por su reacción, se levantó y lo despidió con una risa burlona, advirtiéndole que no volviera a pedirle favores. Jon-ho lo vio irse, con el corazón lleno de una mezcla de indignación y determinación. Esa mañana, Jon-ho se despertó con la misma angustia de los días anteriores. El calendario en su celular le recordaba la próxima lectura del guión y, por supuesto, el encuentro con el CEO Kwon. La imagen de Kwon le venía a la cabeza, con su fría advertencia de no forzar a alguien que se lamentaba. Un suspiro pesado se le escapó. A veces, el trabajo lo hacía olvidar por un momento la presión, pero la realidad siempre lo alcanzaba, despertándolo con un nudo en el estómago. Poco después, un golpe en la puerta interrumpió su letargo. Ahí estaba su nuevo manager, quien, para su sorpresa, lo trataba con una amabilidad casi inesperada. Jon-ho notaba cómo la gente de Hagen Produce, de repente, lo trataba de forma diferente, más profesional, más normal. Camino a la lectura del guión de Deep Silence, Jon-ho revisaba sus líneas, tratando de sumergirse en su personaje, el único lugar donde sentía un atisbo de control. Al llegar a la sala de reuniones, hizo una reverencia educada. Tomó asiento en la mesa, donde un cartel con su nombre, Seo Jon, ya lo esperaba. Escuchó algunos murmullos, gente que lo reconocía como el actor que el director Kang había pedido especialmente. Todo se sentía surrealista, como si su vida se dividiera en dos, la dura realidad de su patrocinio y este nuevo camino que, paradójicamente, se abría gracias a ello. Mientras la sala se llenaba y el bullicio aumentaba, el peso de su situación y la promesa de su sueño se hacían más y más reales. Él sabía que la actuación era su escape, su refugio, pero también la puerta a un mundo de conflictos. Mientras el manager le daba un último apretón en la mano, pidiéndole que se relajara y no cometiera errores, la presión se sentía doble. Era la lectura del guión de Deep Silence, y aunque el manager le recordaba que ya habían trabajado juntos en 2 proyectos, también le advertía, casi en un susurro, que no causara problemas y que se dejara ir. Una despedida extraña, ¿no? En la sala, otros actores y actrices se preparaban, y no pasó mucho tiempo antes de que los comentarios empezaran. Algunos hablaban de que el papel de Jon-ho parecía haber sido escrito para otra persona y que las cosas habían estado bastante mal últimamente en la producción. Cuando el director Kang tomó la palabra, dejó claro que su reputación de ser difícil era cierta y que este proyecto, con su peculiar proceso de casting, sería un desafío de 6 meses. Había una tensión palpable, pero al final todos aplaudieron con un «gracias» y un «a darle» mientras se preparaban para el primer día de rodaje. Jon-ho, con los nervios de flor de piel, fue al baño a refrescarse.
Se salpicó la cara con agua, intentando calmar su mente, pero la imagen en el espejo solo reflejaba su ansiedad y las gotas de sudor frío. Al salir, su oído captó fragmentos de una conversación entre algunos miembros del equipo. Hablaban de un tal Ko Se-young que había sido reemplazado y de lo furioso que estaba. Mencionaron que el papel parecía hecho para él, pero que él, chico nuevo, o sea, Yeon-oh, era lindo y tenía un patrocinador. El golpe de realidad fue directo. Los rumores sobre su situación ya estaban circulando. Todo encajaba. La elección personal del director Kang, el casting inusual, la ira del actor reemplazado. Yeon-oh se dio cuenta de que no solo había conseguido un papel importante, sino que se lo habían quitado a una estrella en ascenso por órdenes de Kwon Jae-hyuk. Entendió por qué la situación era tan delicada y la responsabilidad sobre sus hombros se hizo más pesada que nunca. Cuando el manager volvió a ofrecerle llevarlo a casa, Yeon-oh, con la cabeza todavía llena de pensamientos, pidió que lo dejaran en la parada del bus. El manager accedió, pero no sin una última y ominosa advertencia. Ten cuidado, porque estás a punto de empezar un nuevo drama. Yeon-oh sabía que no se refería solo a la miniserie. Yeon-oh, todavía procesando la cruda advertencia de su manager, recibió un mensaje del secretario de Haegan. Tenía que ir a la oficina al terminar el día. La hora y el tono le hicieron sentir un escalofrío. Al llegar, encontró el lugar a oscuras y aparentemente vacío. Un silencio tenso lo rodeó mientras buscaba a Kwon Jae-hyuk. Pero Kwon ya estaba ahí, esperándolo en la penumbra. «Escuché que llegabas, pero te demoraste», le dijo, con una impaciencia que helaba. Yeon-oh intentó excusarse, mencionando que la oscuridad y la ausencia del secretario lo habían confundido. Sin darle tiempo a reaccionar, Kwon lo abrazó de golpe. Yeon-oh, ruborizado y desconcertado, susurró. Pero, ¿por qué ahora? No hay nadie aquí. Kwon se apartó un poco, clavándole la mirada. ¿Eso es lo que te importa?, le preguntó antes de besarlo. El beso se intensificó, dejando a Yeon-oh aún más incómodo. Kwon se detuvo solo para exigir. ¿Podrías cerrar los ojos cuando nos besamos? Y sin esperar respuesta, lo levantó y lo sentó sobre un escritorio cercano, continuando el beso. Confundido y sintiéndose usado, Yeon-oh protestó. Si esto es un ensayo, me podrías haber llamado a un hotel. ¿Por qué en la oficina? Kwon, con una frialdad que lo atravesó, le aclaró que no era un ensayo. Estás equivocado. No te llamé para practicar. Tenés más ojos encima de lo que pensás, y lo mismo pasa con esta habitación. Así que, controlate. Pensá que estás grabando otro drama. La verdad golpeó a Yeon-oh con la fuerza de un puñetazo. No estaban solos, ni siquiera en lo que parecía ser una oficina vacía y a oscuras. La intimidad forzada era solo otra escena en el nuevo drama que su manager le había advertido. Kwon lo volvió a besar, forzándolo a continuar la farsa. Justo en ese momento, el vibrador de un teléfono rompió el tenso silencio. Yeon-oh, con el corazón acelerado, le avisó a Kwon sobre la llamada, pero este lo ignoró. Kwon no paró y, acercándose más, le dejó claro que estaban ahí para demostrarles lo lejos que podían llegar, refiriéndose a los ojos ocultos que los observaban. La situación se tensó aún más con unos golpes en la puerta. Era el asistente de Kwon, quien le dijo que el chairman estaba preocupado porque no contestaba el teléfono. Kwon a regañadientes abrió la puerta, disimulando su molestia. Mientras salían de la oficina, Yeon-oh no podía dejar de pensar en lo que Kwon había dicho. Todavía no entendía si Kwon en verdad quería que los vieran en una situación tan íntima y comprometida. Para él, Kwon estaba aún más desquiciado de lo que ya pensaba. La historia dio un giro cuando Yeon-oh llegó a su casa y se encontró con un montón de bolsas de marcas caras. Eran todas prendas de vestir, y él se preguntaba quién se las había mandado y cómo sabían su talle. El lujo impuesto solo le traía más incomodidad y no sabía dónde meter tanta ropa. Días después, en una conferencia de prensa para la miniserie Deep Silence, el director de la obra comentó sobre las complicaciones que hubo para elegir el elenco, pero que el resultado final lo valía. Un periodista, entonces, le preguntó a Seo Yeon-oh cómo se sentía con su primer papel importante, considerando que el drama venía de una escritora muy reconocida y si sentía mucha presión. Yeon-oh mantuvo la compostura y sonrió, pero por dentro se moría de ganas de que le preguntaran directamente cómo se sentía al haber conseguido ese gran logro gracias a su famoso patrocinador. Aunque por fuera mostraba profesionalismo, su mano temblaba levemente mientras sostenía el micrófono, una pequeña grieta en su fachada de calma. Una vez terminada la rueda de prensa, Yeon-oh se apoyó contra una columna, chequeando su teléfono.
Un mensaje del patrocinador apareció en pantalla. ¿Ya terminaste con tu itinerario? ¿Estás ocupado? Jono respondió que planeaba volver a la oficina para repasar sus líneas, pero Kwon no aceptó un no por respuesta y le exigió un encuentro. Poco después, Jono se encontró en un auto con Kwon, quien, sin rodeos, le preguntó por la ropa de marca que le había mandado. ¿No te gustó? Seguís vistiendo así, dijo, con un tono que dejaba claro que no era una sugerencia. Jono intentó rechazar los regalos, explicando que no tenía dónde guardar cosas tan caras, pero Kwon, con una sonrisa de superioridad, lo malinterpretó. ¿Estás pidiéndome una casa nueva? No es lo que quise decir, se defendió Jono, mientras intentaba devolverle una tarjeta de crédito. Kwon la empujó de vuelta. No te hagas el desentendido, ¿no sabes lo que hace un patrocinador?, le espetó, obligándolo a quedarse con la tarjeta. En su mente, Jono se sentía un trapo. Kwon ni siquiera quería nada íntimo con él, solo lo usaba. Era demasiado. Solo quería bajarse del auto y escapar de esa farsa. Pero el auto se detuvo frente a un centro comercial de lujo. ¿Por qué estamos acá?, preguntó Jono, confundido. Kwon se giró con una expresión calculadora. No queda bien que andes por ahí como un don nadie cuando tenés un novio rico, ¿no te parece? Le tocó la mejilla con un dedo. Intentemos que sea una linda cita. Al entrar, el personal saludó a Kwon y le ofreció la sala VIP para clientes especiales. Kwon, con un gesto, declinó. Mi invitado no aprecia esas cosas. Hoy vamos a comprar por nuestra cuenta, dijo, y se aseguró de que Jeno lo escuchara. Mientras Jeno se probaba diferentes atuendos, los vendedores Kwon lo elogiaban. Tenés un físico hermoso, cualquier cosa te quedaría bien, dijo una empleada. Kwon agregó, te queda muy bien. A poca gente le sientan tan bien los colores claros. Jeno apenas pudo agradecer, sintiéndose expuesto y observado. No sé mucho de moda, admitió Jeno, mientras Kwon se acercaba a él. Le pasó una mano por el pelo, acomodándolo. ¿Estás cansado? ¿Qué te parece si tomamos un descanso? Jeno pensó para sí mismo que Kwon era un actor mucho más natural que él. Con un suspiro mental, aceptó la propuesta. Sí, un poco cansado de tanto cambiarse, la verdad. La farsa continuaba, y él solo podía seguir el guión. Kwon, con su sonrisa de siempre, le propuso ir por un café. Jeno, mientras lo observaba de reojo, no podía evitar la sensación de que Kwon estaba actuando como si tuvieran una cita de verdad, aunque le costaba imaginarlo en una situación así. En un momento, la mirada de Jeno se detuvo en unas zapatillas. Kwon lo notó y, sin dudarlo, le ofreció que las vieran de cerca. Jeno se apresuró a decir que no, que solo eran unas zapatillas de las que su hermano había estado hablando mucho. Entonces Kwon, como si nada, le extendió la oferta. Podés elegir regalos para tu familia si querés. La sorpresa se dibujó en el rostro de Jeno. ¿De verdad podía hacer eso? Ya de vuelta en el auto, con las compras hechas, Jeno le agradeció los regalos para su familia. Kwon lo miró y le dijo que solo se había iluminado de verdad cuando empezaron a comprar para los suyos, que era bastante devoto. Jeno se hundió en sus pensamientos. Él era el único que podía hacerse cargo de ellos por ahora. La conversación continuó en el auto. Kwon, con una pregunta que lo tomó por sorpresa, lo interpeló. ¿Qué sacás vos de trabajar día y noche para pagar las deudas de juego de tu papá y mantener un hogar que se está cayendo a pedazos? Jeno, impactado, le aseguró que no lo hacía por sacar nada, solo por cuidar a su familia. Quiso defender a su padre, diciendo que no era mala persona, que se había metido en el juego por malas influencias. Pero mientras hablaba, se preguntó por qué le estaba contando todo eso a Kwon. Terminó diciendo que solo ayudaría hasta que su padre pudiera valerse por sí mismo. Kwon solo respondió con un simple «entiendo», dejando a Jeno un poco desconcertado. Cuando llegaron a la casa de Jeno, Kwon se despidió con una advertencia. Esperaba que la próxima vez usara la ropa que le había comprado. Jeno asintió y justo antes de que se fuera, Kwon lo besó de repente. Al verlo alejarse, Jeno se quedó parado rumiando. ¿Por qué tuvo que decir algo así y dejarme tan revuelto? Desde el auto, Kwon pensaba que a Jeno le haría bien cuidarse al menos la mitad de lo que cuidaba a su familia. Justo cuando Kwon parecía que se iba para siempre, su auto se detuvo. Bajó, se acercó a Jeno, que seguía en la calle, y le tomó la mano. «Cambié de opinión», le dijo. «No creo que quiera mandarte a casa todavía». Jeno lo miró, perplejo. «¿Señor Kwon?», preguntó, pero Kwon ya tenía la decisión tomada.
Continuemos nuestra cita un rato más, le dijo, y con una orden simple. Subí. Yen-oh no tuvo más remedio que regresar al auto. Apenas hubo entrado, Kwon lo atrajo hacia él con un beso que se intensificó al instante. Las manos de Kwon se movían con una familiaridad que le revolvía el estómago a Yen-oh mientras el beso se volvía más exigente, prolongando la farsa de su cita contra su voluntad. En medio de la tensión, Kwon dejó claro que esta vez no se detendría a mitad de camino, una amenaza tácita que puso a Yen-oh al borde de la desesperación. Más tarde esa noche, con la oscuridad cubriendo la suite de Kwon, Yen-oh no pudo contener sus dudas. Desde la cama, le preguntó a Kwon por qué lo había elegido a él entre tantas personas. No entendía por qué, si al principio no se trataba de intimidad, él era el elegido para este papel. Kwon, con su calma habitual, le dio una respuesta que lo dejó helado. La sorpresa en los ojos de Yen-oh fue evidente, pero Kwon simplemente le sugirió que durmiera, dando por terminada la conversación. La noche siguió su curso en el lujoso edificio, pero para Yen-oh el descanso era imposible. Las palabras de Kwon y el peso de la situación lo mantenían despierto, mientras el CEO, ajeno a su tormento, se relajaba con una bebida. Al día siguiente, de vuelta en su humilde casa, Yen-oh se despertó con un gemido de dolor. El cuerpo le dolía y la sensación era como si lo hubieran golpeado por dentro. Revisó su celular. Eran las 4. El recuerdo de lo sucedido la noche anterior lo invadía. Si la vez pasada había sido soportable, esta vez estaba realmente afectado. Volvió a la misma pregunta que le había hecho a Kwon. ¿Por qué él? No había pedido esto desde el principio y sabía que había otros que podrían haber hecho un mejor trabajo. Si no lo había elegido por una razón específica más allá de lo superficial, entonces, ¿por qué sentía que su cuerpo y su alma estaban tan maltrechos? Fue entonces que su hermano, con una bolsa en la mano, lo encontró en la cama. «Che, ¿estás bien, Hyung? La abuela me dijo que tenés fiebre y te traje medicina. ¿Caliento el porridge que te hice?», le preguntó con genuina preocupación. Yen-oh, intentando disimular su malestar, dijo que era solo un resfrío por trasnochar y que no era para preocuparse. Su hermano, ajeno a todo, le contó emocionado que había visto el comercial de Deep Silence en YouTube y que todos sus amigos estaban ansiosos por ver la serie. Yen-oh se sentía desvalido, sabiendo que Kwon podía reemplazarlo cuando quisiera y que si insistía en algo más, no podría negarse. Encima, no podía darse el lujo de enfermarse a cada rato. Por dentro, sabía que no tenía otra opción. Debía acostumbrarse a su nueva realidad y aguantar hasta pagar cada centavo de la deuda. Al final, se dijo a sí mismo, ya lo había hecho antes y no había sido tan grave. Mientras tanto, en el set de Deep Silence se preparaban para filmar. ¿Dónde está Seo Yen-oh? Vamos a empezar pronto, preguntó un miembro del equipo. Otro le respondió que había ido al baño. Cuando fueron a buscarlo, se encontraron con una escena tensa. Yen-oh estaba siendo acorralado por un compañero actor que lo empujaba y le reprochaba. Por gente como vos, esta industria tiene mala fama, ¿sabías? ¿Con quién tuviste que acostarte para quedarte con el papel y dejarme afuera?, lo hostigó. Y para rematar, le hizo una propuesta atrevida, insinuando que quizá él también quería algo. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta del baño, preguntando por Yen-oh. El otro actor se recompuso rápidamente y con una sonrisa cínica le dijo a Yen-oh que lo pensara. De vuelta en el set, Yen-oh no podía concentrarse. Filmaban una y otra vez, pero el director no estaba contento. Yen-oh solo podía pedir disculpas. A un costado, el mismo actor que lo había acosado en el baño se quejaba, diciendo que no entendía cuál era el problema. Ni siquiera es una escena importante. ¿Por qué tanta demora? Me impacienta esperar, comentó. A su lado, otra persona le preguntó si nunca había trabajado con el director Kang. Es famoso por ser intimidante al principio y odia a los actores como Seo Yen-oh, los que aparecen de la nada con un gran patrocinador y consiguen los mejores papeles. El director sabe que si sigue diciendo corte, el actor va a cometer un error, y entonces lo va a regañar delante de todo el equipo, explicó, dejando en claro la trampa en la que Yen-oh estaba metido. La presión era inmensa y la humillación constante. Mientras tanto, en el set, la situación de Yen-oh no pasaba desapercibida. Algunos miembros del equipo comentaban la crueldad del director, aunque uno de ellos se encogía de hombros, diciendo que se lo merecía. Lejos de allí, en una oficina que parecía un centro de operaciones de deudas, uno de los secuaces de un jefe le acercó un teléfono.
«Jefe, mira esto, es él, ¿no?», dijo señalando una noticia. La pantalla mostraba a Seo Yeon-oh en la conferencia de prensa de Deep Silence. El empleado le contó que el padre de Yeon-oh andaba diciendo que su hijo tenía un patrocinio y que ahora estaba en un programa de televisión. El jefe, un hombre de aspecto rudo, tomó el celular, dio una calada a su cigarrillo y soltó una risa seca. «Ja, parece que subestimé a nuestro amigo, el señor Seo», pensó. Un empleado hizo un comentario sugerente, insinuando que deberían haberse aprovechado de Yeon-oh cuando tuvieron la oportunidad. Pero el jefe lo interrumpió, golpeando su mesa. «Basta de cháchara. De ahora en adelante, si el señor Seo Yeon-chul, el padre de Yeon-oh, viene a pedir dinero, dáselo sin problema. Se lo va a tener que agradecer a su hijo». Una sonrisa cínica se dibujó en su rostro, dejando claro que sabía exactamente cómo explotar la situación. Por otro lado, el asistente del chairman, el señor Cho, estaba dando un reporte. Con el informe en mano, le preguntó a su jefe: «¿Hasta dónde vas a llegar con el señor Seo Yeon-oh? Si es por pura lástima, yo mismo me encargo». Pero el chairman lo cortó de inmediato. «Yo me ocupo de eso. Vos enfocate en lo que te pedí, señor Cho». Con una mirada fría, preguntó: «¿Va a ser muy difícil?». El asistente se disculpó rápidamente. «Entonces organiza una reunión para la próxima semana», ordenó el chairman, observando cómo su asistente se retiraba. Una vez solo, el chairman se quedó pensativo, una sonrisa apenas perceptible en sus labios mientras murmuraba para sí mismo: «Lástima, ¿eh?». Estaba claro que sus planes con Yeon-oh iban mucho más allá de una simple compasión. Unos días después, Yeon-oh estaba en el set de filmación de Deep Silence, agotado después de otra jornada de humillaciones por parte del director Kang. Sentado solo en unas escaleras, intentando procesar todo, un joven se le acercó. Era un antiguo compañero de secundaria, de la preparatoria Wonil, quien trabajaba como asistente informal del equipo de producción. Lo reconoció de inmediato, recordando que Yeon-oh había sido el presidente de su clase. Intercambiaron algunas palabras. El compañero le dijo que mucha gente se preguntaba qué había sido de él desde la graduación, ya que había desaparecido sin dejar rastro. Antes de volver a su trabajo, le pidió el número de teléfono a Yeon-oh y con una palmada en la espalda, que se sintió más fuerte de lo necesario, le dio ánimos por lo difícil que era trabajar con el director, asegurándole que lo estaba haciendo bien. Luego, lo invitó a tomar algo en otro momento. Yeon-oh apenas pudo agradecerle, sintiendo una mezcla de sorpresa y la incómoda familiaridad de haber sido reconocido. Pero la poca paz que encontró en ese encuentro se desvaneció rápidamente. Poco después, tuvo que enfrentarse de nuevo a los cobradores de deudas de su padre. La situación era peor de lo que imaginaba. El jefe de los cobradores, con una sonrisa llena de malicia, le informó que su padre había vuelto a pedir dinero, 3 millones la semana anterior y 6 millones el día anterior. La deuda total, con intereses, ahora ascendía a 130 millones de wones. Yeon-oh se quedó helado, la boca tapada por la sorpresa y la indignación. «¿Por qué diablos le seguiste prestando plata?», explotó Yeon-oh. «¿Sabes que no te va a poder pagar?». El jefe encendió un cigarrillo con una calma escalofriante y le respondió, sin inmutarse, que ellos no prestaban plata basándose en la capacidad de pago de la gente, sino que invertían en su potencial futuro. La mirada del hombre se clavó en Yeon-oh, dejando en claro que él era ahora la inversión que tenían en mente. Al ver que Yeon-oh no podía pagar el capital ese día, el cobrador se inclinó hacia él con una sonrisa lasciva y le hizo una propuesta repugnante. Le ofreció perdonarle el interés de 1 mes si aceptaba sus exigencias. Y si eso no era de su agrado, le insinuó con una amenaza velada que siempre podía susurrarle cosas bonitas a su increíble patrocinador para que resolviera el asunto. El horror se apoderó de Yeon-oh, que sentía cómo el nudo en su garganta se apretaba aún más. El horror se apoderó de Yeon-oh, que sentía cómo el nudo en su garganta se apretaba aún más. Los cobradores de deudas no aflojaban, y uno de ellos se atrevió a soltar un comentario vulgar sobre cómo tendría que mover el culo hasta caerse para pagar.
El líder del grupo, con una sonrisa cínica, se acercó a Yeon-oh, llamando su relación con Kwon Jae-hyuk un trato mutuamente beneficioso y frotándole el brazo con un tono asqueroso, sugiriendo que gracias a él finalmente podrían cobrar la deuda. Abrumado, Yeon-oh se fue de ahí, gritando el nombre de su papá apenas llegó a casa. Adentro, le preguntó a su hermano menor, Yeon-jun, dónde estaba. La respuesta fue lo que se temía. Su padre no había regresado en días, seguramente en algún lugar apostando de nuevo. Frustrado y desesperado, Yeon-oh le pidió a su hermano que la próxima vez lo detuviera, incluso si tenía que ser a la fuerza. Yeon-jun le explicó que su padre siempre se las ingeniaba para irse cuando él estaba en la escuela. Yeon-oh, agotado, solo pudo suspirar y disculparse por desquitarse con él. En ese momento, su teléfono vibró. Era una llamada de Kwon Jae-hyuk, algo que no pasaba hace un tiempo. Las palabras crueles del cobrador resonaron en su cabeza. Mejor anda y susúrrale cosas lindas a tu increíble patrocinador. Yeon-oh apretó el teléfono. Se dio cuenta de que el cobrador tenía razón. No le quedaba otra opción. ¿Qué sentido tenía aferrarse al orgullo? Tenía que hacer lo que fuera para salir de esa situación, sin importar lo que implicara ese patrocinio. Así, Yeon-oh terminó acompañando a Kwon Jae-hyuk a una elegante galería de arte. Allí, en medio de la opulencia y las obras de arte, Kwon estaba inmerso en una conversación de negocios con una mujer, mientras una voz interna de Yeon-oh repetía las frases asquerosas que le habían dicho los cobradores. Kwon, con su típica frialdad, despachó a la mujer que parecía tener un interés personal en él, dejándola visiblemente molesta. Luego, Kwon le dijo a Yeon-oh que lo esperara solo mientras él tomaba una llamada importante, asegurándole que alguien se encargaría de acompañarlo para que no se aburriera. Sin más, se alejó. De repente, Yeon-oh se encontró parado frente a un cuadro junto a la misma mujer que Kwon acababa de ignorar. Ella lo miró y le preguntó si le gustaba la pintura. Yeon-oh, incómodo por la situación, solo pudo responder con un pequeño y vacilante sí. La mujer, sin rodeos, le dijo que, basándose en la personalidad de Kwon Jae-hyuk, no creía que su relación fuera un chiste, y le preguntó directamente, ¿vos estás realmente en esa relación con él? Yeon-oh se quedó pensando en lo que Kwon le había dicho, que debía cumplir con su responsabilidad como amante, aunque nunca le había explicado cómo. Una idea empezó a tomar forma en su cabeza. ¿Y si usaba su propia situación, su cara sucia, como él la llamaba, para traer abajo a aquellos que lo manipulaban, como el chairman? Se preguntó quién de los dos sufriría más si él se mostraba como alguien ingenuo, que no sabía nada del mundo. Cuando la mujer volvió a mirarlo, Yeon-oh se sintió presionado a responder. Pensó que, aunque Kwon decía que no le importaba, quizás sí le causaría problemas si los rumores salían a la luz. La mujer, al ver su vacilación, aclaró que no tenía malas intenciones. Simplemente, después de tanto tiempo afuera, Kwon había vuelto a Corea, y de repente corría el rumor de que tenía un novio. Eso generaba mucha atención, especialmente porque, según ella, para Kwon era hora de casarse. La noticia dejó a Yeon-oh impactado. Apretó los puños, notando el peso de esas palabras. La mujer, dándose cuenta de su incomodidad, se disculpó por tocar un tema tan delicado. En ese momento, Kwon Jae-hyuk apareció a lo lejos, caminando hacia ellos. La mujer comentó que Kwon se había demorado mucho, pero él se disculpó, explicando que tardó un rato. Inmediatamente, Kwon tomó la mano de Yeon-oh, haciendo una demostración pública de su conexión. Yeon-oh, sintiéndose culpable y en su rol, le susurró que no quería causarle problemas, que sabía que él estaba muy ocupado. Kwon sonrió con un poco de picardía, asegurándole que no tenía que preocuparse. «Vos siempre haces lo que yo quiero», le dijo, y añadió que no había presión. Después, Kwon cambió el tono, insistiendo que, en realidad, era él quien se apuraba a verlo, a pesar de no tener tiempo libre. La mujer, que había observado toda la escena, se dio cuenta de que su tiempo había terminado. Dijo que, al ver a Kwon Jae-hyuk, era momento de irse. Pero antes de marcharse, se detuvo y le entregó una tarjeta a Yeon-oh. «Si te gusta esa pintura, contáctame», le dijo, con una intención que iba más allá del arte. Mientras se alejaba, murmuró para sí misma, completamente como niños. Kwon miró a Yeon-oh y le preguntó si le había gustado tanto la pintura como para pasar tanto tiempo viéndola. Yeon-oh, algo avergonzado, le explicó que la miraba porque la mujer había malinterpretado algo.
Pensó para sí que, al menos, había ampliado su conocimiento. Entonces, Kwon lo sorprendió como un comentario inesperado. Aunque te pedí que finjas ser mi amante, no esperaba mucho, pero hiciste un gran trabajo antes. Había estado observando, y la actuación de John-Oh había sido exactamente lo que necesitaba. Después de ese elogio que lo dejó a John-Oh un poco sonrojado y avergonzado, Kwon lo guió fuera de la galería. Su próximo destino era un edificio imponente, un lugar de lujo donde los paparazzis eran un problema constante. Kwon, con su usual tono frío, le explicó que no podían arriesgarse a ser vistos saliendo juntos. Le aseguró que la seguridad era confiable y que si necesitabas algo, el secretario Yo se encargaría de todo. Pero justo cuando John-Oh creía entender la situación, Kwon le dio un toque en la parte de atrás del pantalón, un gesto que lo sobresaltó, y anunció que se verían pronto. John-Oh se dio cuenta de lo que eso significaba. Kwon lo iba a dejar solo. Con una mezcla de desesperación y vergüenza, lo frenó. Le recordó, con la voz apenas audible, la vez que Kwon le había insinuado que le interesaba de cierta manera. Era su única baza, la única forma que encontraba de mantenerlo ahí, de no quedarse completamente a la deriva. No me dejen así, por favor. ¡Qué final de infarto! Ese toque sorpresa de Kwon dejó a John-Oh con ganas de más, así que ustedes denle un toque al botón de suscribirse para que haya más videos pronto. Suscríbanse ya y comenten abajo qué manhwa quieren que elijamos para la próxima. ¡Hasta la que sigue!